Hola a todos, mi nombre es Eric Castillo, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el INTEC, y hoy vamos a hablar un poco acerca de los hidrocarburos alifáticos y cómo estos se nombran. Pero antes de esto, vamos a ver qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno y se dividen en dos clases, hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Aquí les presento un pequeño esquema donde vemos más claramente cómo los hidrocarburos se clasifican. Estos, como ya había dicho previamente, se clasifican en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos, a su vez, están clasificados en saturados e insaturados, donde los saturados solamente contienen los alcanos y los insaturados contienen a los alquenos y alquinos. ¿Qué son los hidrocarburos alifáticos? Estos son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno, en los cuales los átomos de carbono forman cadenas. Los hidrocarburos alifáticos se pueden clasificar según su tipo de cadena. Los de cadena abierta se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos y por lo tanto pueden encontrarse unidos por enlaces simples, dobles o triples, respectivamente. En cuanto a los de cadena cerrada, estos compuestos se cierran formando un anillo sin ser derivados del benceno, ya que si son derivados del benceno o son el mismo benceno, se clasifican como aromáticos. En este campo tenemos a los 5-alcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Los hidrocarburos alifáticos también se pueden clasificar su tipo de enlace, como habíamos visto en el esquema anterior. Están los saturados y los no saturados. Los saturados que solamente contienen a aquellos átomos de carbono que están unidos entre sí por enlaces sencillos, que son conocidos como los alcanos y responden a la fórmula presentada en pantalla. Y los no saturados son los hidrocarburos alifáticos que contienen más de un enlace, o sea, un enlace doble o triple. Los que tienen enlace doble reciben el nombre de alquenos, olefinas o hidrocarburos etilénicos, por ser el etileno el más importante de la serie. Y los de triple enlace se denominan alquinos o hidrocarburos acetilénicos, por el acetileno, primer miembro de la serie. Antes de comenzar a saber o indagar sobre cómo vamos a nombrar los compuestos, tenemos que tener claro algunas pautas previas. Por ejemplo, los prefijos que le vamos a dar a cada compuesto. A esto, los prefijos que vamos a usar en los hidrocarburos alifáticos para nombrarlos son los prefijos griegos, en el cual son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, nona. Lo que pasa es que aquí vamos a exceptuar los primeros cuatro y los vamos a intercambiar por estos, que son met, et, prop y but. Los hidrocarburos se nombran según el número de carbonos que existen en la cadena. Por ejemplo, esa es una tabla de alcanos que vamos a ver cómo se nombran específicamente más adelante. Pero por ejemplo, aquí el que tiene el primer nombre es el metano, que tiene solamente un carbono. En el segundo lugar estaría el etano, que tiene dos carbonos. Y por ejemplo, en el quinto lugar sería pentano, pent de quinto, y tendría cinco carbonos. Y así sucesivamente. Antes de comenzar con los alcanos, coloqué lo de los radicales alquinos. ¿Por qué? Porque estos son muy importantes y aparecen como ramificaciones en la cadena principal. Por lo tanto, debemos conocer un poco sobre ellos antes de comenzar a nombrar a los alcanos. A los radicales se le conocen así. Estos son alcanos que han cedido un hidrógeno en uno de sus carbonos primarios y tienen un electrón para compartir, formando enlaces covalentes. Aquí pueden ver una pequeña tabla sobre los radicales, que serían estos los nombres que se le daría. Los prefijos serían los mismos, los prefijos griegos, sustituyendo los primeros cuatro, y la terminación il o hilo. Algunos radicales, a su vez, tienen ramificaciones y tienen nombres específicos, como estos que se ven aquí abajo: isopropilo, isobutilo, secbutilo y terbutilo. El que más se ve es el isopropilo. Hidrocarburos alifáticos de cadena abierta. En el primer lugar tenemos a los alcanos, que son hidrocarburos alifáticos saturados unidos por enlaces sencillos, y estos responden a la terminación ano. Su fórmula es la siguiente: CnH2n más 2, n refiriéndose al número de carbonos que hay. La nomenclatura de los alcanos. En el sistema UPAC de nomenclatura, un nombre está formado por tres partes: prefijos, principal y sufijos. Los prefijos indican los sustituyentes de la molécula. El sufijo indica el grupo funcional de la molécula y la parte principal el número de carbonos que posee. Los alcanos se pueden nombrar siguiendo las siguientes 7 etapas o reglas. Como regla número 1 tenemos esta: se elige la cadena más larga y si hay dos o más cadenas con igual número de carbonos se escoja la que tenga mayor número de ramificaciones. En el primer ejemplo podemos observar una cadena
Como pueden ver, esta sería una cadena y lo más común que ustedes hicieran fuera seleccionar esta cadena y comenzar a nombrarla y luego sus ramificaciones. Sin embargo, las cadenas no siempre son lineales y como pueden ver aquí en esta cadena hay uno, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, si tomamos otro camino podemos ver cómo aquí sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, teniendo como resultado una cadena más larga. Entonces, esta cadena, en vez de ser un pentano, sería un hexano, ya que tomamos siempre es el camino más largo. Y esto que ven aquí de 3-metil-hexano lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, no tienen que preocuparse por eso ahora. Bueno, en la regla número 2 tenemos lo siguiente. Se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal, comenzando por el extremo que tenga más cerca alguna ramificación, buscando que la posible serie de localizadores sea siempre la menor posible. ¿A qué esto se refiere? Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos un pentano, aquí 5 carbonos en su cadena principal. Y sin embargo, aquí vemos que tenemos, si tomamos cualquiera de los dos puntos o extremos, tenemos un radical o una ramificación igual de cerca. Entonces, ¿cuál escogeríamos? Lo que dice la regla es que como debemos tener el menor número de localizadores posibles, o sea, menor a este número, se refiere a que debemos tomar el extremo que tenga más ramificaciones cerca, el cual sería este, donde tenemos dos ramificaciones en vez de este, que solamente tiene una. Por lo tanto, el primer carbono de nuestra cadena sería este, y a partir de ahí tendríamos el segundo, tercero, cuarto y quinto. Regla número 3. Las cadenas laterales se nombran antes que la cadena principal, precedidas de su correspondiente número localizador y con la terminación "il", para indicar que son radicales. Si un mismo átomo de carbono tiene dos radicales, se pone el número localizador delante de cada radical y se ordenan por orden alfabético. Ya a eso se refieren con los radicales alquilos que le hablé anteriormente. Por ejemplo, en esta cadena se ve claramente que sería una cadena super recta, o sea, sería un octano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomando la regla anterior, vamos a comenzar a nombrar, buscando cuál es la ramificación más cercana a cada extremo. En este extremo tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí es que comienza a aparecer la primera ramificación o radical. Sin embargo, si tomamos el otro extremo, vemos que tenemos 1 y 2. Ya en el segundo carbono encontramos a un radical. Por lo tanto, ese será nuestro primer carbono. Para comenzar a nombrar tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que es el orden alfabético. Entonces, como ustedes saben, cada radical se nombra como si fuera un alcano, pero con un hidrógeno menos. Por lo tanto, la terminación es il o hilo. Entonces, como solamente tiene un solo carbono, sería con el prefijo met y la terminación sería il, un metil. Y este sería, si tiene dos carbonos, sería etil, y este de tres sería propil. Como podemos ver, como nos dice la regla que es en orden alfabético, lo primero que debemos colocar es el etil, ya que la E va antes de la M. Por lo tanto, comenzamos a contar desde el primer carbono. 1, 2, 3 y 4. Entonces colocamos el 4 y el nombre del radical que está aquí, que es el etil. Luego seguimos con el siguiente radical, metil y propil. ¿Cuál de los dos? Bueno, será metil porque en orden alfabético la M va antes que la P. Por lo tanto, comenzamos a contar de nuevo desde el primer carbono. 1 y 2. 2 metil. Y luego nos vamos con el último radical que nos quedó, comenzando a contar 1, 2, 3, 4 y 5. 5 propil octano, dejando en último lugar el nombre de la cadena principal. Regla número 4. Si un mismo radical se repite en varios carbonos, se separan los números localizadores de cada radical por comas y se antepone al radical el prefijo di, tri, tetra, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Y como podemos ver, este es un ejemplo muy interesante ya que en ambos lugares se ve una especie de simetría. O más bien, como de cualquier lugar que lo tomes, se va a formar el mismo compuesto. Esto sería un butano. Imaginemos que tomamos esto como nuestra cadena principal. Aquí sería 1, 2, 3, 4. O podemos tomarlo así: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tenemos aquí en las ramificaciones dos metiles porque solamente hay un solo carbono. El prefijo met y como es un radical, su terminación il. Entonces, si comenzamos a nombrar, tendríamos 1, 2, 2. Aquí lo colocamos. Luego en el 3 aparece otro metil, 3,3. Y colocamos el prefijo di, indicando que hay dos metiles.
El compuesto final sería 2,3 dimetilbutano por la cadena principal que tiene 4 carbonos. Este es otro ejemplo muy interesante. En este se utiliza la fórmula de varillas y indicando que para hacerlo más claro, cada punto o cada intersección sería un carbono. Por ejemplo, aquí habría un carbono, aquí, en esta esquina, aquí habría un carbono y así sucesivamente. En el siguiente ejemplo, la cadena principal es un hexano, tiene 6 carbonos y como pueden ver tienen un carbono en cada lado, por lo tanto serían metiles. Si comenzamos a nombrar, tendríamos en 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos 2 metiles. Por lo tanto, colocaríamos 3,3 metiles. Y entonces luego, continuando con la cadena, buscamos si hay más metiles. Y efectivamente hay. Aquí hay 2 más. Por lo tanto, tendríamos 3,3. Luego en el otro, 4,4. Tetra, indicando que hay 4 metilhexano. En este es un poquito más complejo, pero de igual manera sencillo a la vez. Lo que tenemos es un octano en la cadena principal, la presencia de, como pueden ver, 1 y 2 metiles, y aquí habrían 1, 2 y 3 etil. ¿Etil por qué? Porque aquí hay 1 y 2 carbonos. Entonces, la ramificación que tiene más cerca, el extremo que tiene más cerca una ramificación es este. Por lo tanto, se comienza a contar de este y no de este. Porque aquí es 1 y 2, una ramificación. Y aquí 1, 2 y 3, en el tercer lugar habrá una ramificación. Por lo tanto, de este lugar es que se comienza a contar. Entonces, ¿qué sucede? El etil va primero que el metil en cuestión del orden alfabético. Ojo, los prefijos de cantidad no se tienen en cuenta al ordenar alfabéticamente. Por eso es que escogemos al etil como el primero que vamos a nombrar. Entonces tratamos de ubicar los metiles desde el primer punto. Tenemos en el 3,5,6 tenemos 3 etiles, por lo tanto sería 3,5,6 trietil. Y luego nos vamos al otro radical alquilo que está presente, que es el metil. Y entonces tenemos en el lugar 2 metiles, por lo tanto sería 2,2 dimetil y octano, que es la cadena principal. Regla número 5. Si hay dos o más radicales diferentes en distintos carbonos, se nombran por orden alfabético, anteponiendo su número localizador a cada radical. En el orden alfabético no se tienen en cuenta los prefijos di, tri, tetra, etc., así como sec, ter y otros como cis, trans, o, m y p. Pero cuidado, si se tiene en cuenta iso. ¿A esto qué se refiere? Cis y trans son de isomería óptica, lo cual no vamos a tener en cuenta durante esta clase, pero sí se van a tener en cuenta estos como sec y ter, que son radicales alquilos con nombres propios, y el iso también. Aquí, como podemos observar, la cadena principal no es la cadena recta, sino que si comenzamos a contar por aquí vamos a tener un mayor número de carbonos. Mírenlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sin embargo, si hubiéramos contado por aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces eso no es lo que queremos. O por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, podemos dejar en claro que este camino es el más largo y por lo tanto la cadena principal. ¿Y qué tenemos? Aquí tendríamos un radical alquilo y aquí teníamos otro radical alquilo. Este radical alquilo es especial porque lleva un nombre propio y es el isopropil. Y ese sería el antiguo metil. Entonces nos comenzamos a contar desde el punto que tenga la ramificación más cercano. Si comenzamos a contar desde aquí, este es más largo, pero si comenzamos desde aquí, aquí vamos a llegar más de pronto al primer radical. Entonces tendríamos 1, 2 y 3 metil. Sin embargo, debemos tomar en cuenta lo que dice aquí, que el iso sí se toma en cuenta y que va primero la I o la M. La I efectivamente. Por lo tanto, vamos a colocar primero el isopropil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 isopropil, 1, 2, 3, 3 metil octano por la cadena principal. Regla número 6. Si las cadenas laterales son complejas, se nombran de forma independiente y se colocan encerradas dentro de un paréntesis, como los demás radicales por orden alfabético. En estos casos se ordenan por la primera letra del radical. Por ejemplo, en el 1,2 dimetilpropil sí tendremos en cuenta la D para el orden alfabético, por ser un radical complejo. En las cadenas laterales, el localizador que lleva el número 1 es el carbono, que está unido a la cadena principal. Como pueden ver, aquí sí se toma en cuenta lo de ti, tri, como prefijo en los radicales. Como prefijo del radical. No el prefijo del radical en sí, como met y et, sino el prefijo numeral del radical. Ok, aquí tendríamos una cadena
y claramente podemos ver que esta es más larga. Sin embargo, aquí se ve algo como más complejo. Aquí la cosa varía un poco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar, como previamente habíamos dicho, la regla número 2 de ver cuál es la ramificación que está más cerca. Más cerca sería esta. Entonces, desde aquí, ¿qué comenzaríamos a contar? Como vemos, aquí hay una ramificación más larga y esta se nombraría independientemente de las otras. Es como si tomáramos, como que si nos olvidáramos de todo esto, vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a borrarlo. Nos olvidamos de esto y comenzamos a nombrar solamente esto. Entonces, aquí el carbono que tendría la ramificación más cercana es el primero, porque directamente en el primero ya hay uno. Entonces tendríamos un propil, aquí hay tres. Y entonces sería 1,2 dimetil porque hay dos metiles. Déjeme borrar esto. Y ya tenemos el significado de esa cadena. Ya tenemos el nombre del compuesto de este pedazo de la cadena. A esto se lo vamos a agregar a la cadena principal. ¿Y cómo? Bueno, ubicamos dónde está localizado o unido esta subcadena. Vamos a llamarle así. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tendríamos el dimetilpropil. Y colocamos así 5, 1,2 dimetilpropil. ¿Por qué lo colocamos así y no colocamos el etil primero? Aquí sí se toma en cuenta la D. Sin embargo, si fuera, por ejemplo, trimetil, aquí el etil iría primero, ya que la E va primero que la T en el orden alfabético. Entonces tenemos aquí dos radicales alquilos que nos quedan. Sería el etil y el metil. Como ya saben, el etil siempre va primero, primero que el metil. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 etil, 1, 2, metil octano, no nano, perdón. Y básicamente así se nombraría esta cadena. Se ve un poco difícil al principio, pero si uno se enfoca en dividir cada cadena por partes, se les hace más fácil. La regla número 7. Si los localizadores de la cadena laterales son los mismos independientemente de por qué extremo de la cadena principal contemos, se tendrá en cuenta el orden alfabético de las ramificaciones. Aquí la cosa varía. Entonces tenemos de los mismos dos extremos una ramificación. Pero ¿de cuál contaríamos primero? Bueno, aquí sí también se toma en cuenta el orden alfabético. Por lo tanto, comenzaríamos a contar desde aquí porque aquí está el etil y aquí está el metil. Entonces el etil, como va primero en orden alfabético que el metil, este sería el primer lugar de la cadena. Y comenzaríamos 1, 2, 3, 4, etil, 1, 2, 3, 4, 5, metiloctano. Porque es un octano, su cadena tiene 8 carbonos. Y básicamente esa fue la nomenclatura de los alcanos. Ahora nos vamos a los alquenos, que tienen una nomenclatura parecida, pero vamos a resumirla un poco más. Esos son hidrocarburos alifáticos que no se encuentran saturados, en cuya molécula se encuentra presente un doble enlace y responden a la terminación eno. Su fórmula es CnH2n. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de un alqueno, como fue nombrado. Se ve muy parecido a lo de los alcanos, solamente que aquí sí se toma en cuenta el doble enlace, la ubicación del doble enlace, y por lo tanto se nombra de una manera diferente. Nomenclatura de los alquenos. Se nombra igual que los alcanos, pero con la terminación en eno. De todas formas, hay que seguir las siguientes reglas. Regla número 1. Se escoge como cadena principal la más larga y la que contenga el doble enlace. De suma importancia eso. De haber ramificaciones, se tome como cadena principal la que contenga el mayor número de doble enlaces, aunque sea la más corta que las otras. Por lo tanto, es prioridad la cadena que tenga doble enlace. En este caso, esta sería la cadena, a simple vista se ve, porque tiene un doble enlace aquí y un doble enlace aquí. Por lo tanto, no podríamos hacer esto, por ejemplo, doblar aquí, aunque haya más carbono, sino tendríamos que seguir derechos. Esta tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbono, hexa. Y aquí tenemos un radical alquilo, que es un propil, entonces comenzando a nombrar desde donde está más cerca, que es desde este lado, sería 1, 2, 3, propil. Y aquí hay que tener algo en cuenta, dónde está ubicado el doble enlace, en qué posición, porque eso se va a poner justo después de los radicales alquilos. Pero esto lo vamos a ver en una regla más adelante, aunque desde aquí yo creo que ustedes lo pueden comenzar a notar lo que está sucediendo. La regla número 2. Se comienza a contar por el extremo más cercano a un doble enlace, con la que el doble enlace tiene preferencia sobre las cadenas laterales a la hora de nombrar los carbonos, y se nombra el hidrocarburo especificando el primer carbono que contiene ese doble enlace.
en esta cadena, aunque este lado tenga una ramificación más un radical alquilo, no se nombra desde ahí, se comienza a contar desde aquí porque el doble enlace tiene preferencia sobre las ramificaciones. Por lo tanto, aquí tendríamos uno, 2, 3, 4, 4 metil y hay dos formas de nombrarlos. Está indicando dónde se ubica el doble enlace primero y luego colocando el nombre del compuesto completo o indicando primero qué cantidad de carbonos hay en la cadena y luego indicando en qué posición se encuentra el doble enlace metil pent 1-eno. Esas son las dos formas de ubicarlo. Vamos a hacer la cadena completa de nuevo. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 metil y luego tendríamos en la primera posición el doble enlace ubicado. Entonces sería 1 penteno o 1 o sería pent 1-eno. En el caso de que hubiera más de un doble enlace, se emplean las terminaciones dieno y trieno, etcétera, precedidas por los números que indican la posición de esos doble enlaces. Aquí tendríamos 1, 3, 5 hechatrieno. Esa es una cadena más simple y como pueden ver se puede tomar de cualquiera de los dos lados. Se ve que el compuesto es simétrico y como pueden ver están las dos formas de nombrarlo. Lo que nunca va a variar es los números localizadores. Siempre hay que indicar dónde que están los carbonos, o sea, los dobles enlaces, perdón. Y como hay más de un doble enlace, se le coloca su prefijo griego, que indica el número de doble enlaces que hay en el compuesto. Bueno, ya concluimos con la nomenclatura de los alquenos, más sencilla que los de los alcanos, ya que utiliza las mismas reglas prácticamente exceptuando algunas cosas. Aquí les presento los alquinos, que son hidrocarburos alifáticos no saturados, en cuya estructura se encuentra presente un triple enlace y responden a la terminación ino. Su fórmula responde a esta, CnH2n-2. Aquí vemos básicamente cómo se nombraría un alquino y en este caso se nombraría prácticamente como un alqueno, como pueden ver, localizando donde se encuentra el triple enlace. Las reglas que utilizan los alquinos en su nomenclatura son muy parecidas a los de los alquenos, pero el problema comienza cuando se ven dobles y triple enlace en la misma cadena carbonada. En general, su nomenclatura sigue la misma pauta como ya había dicho de los alquenos, pero terminando en ino. La regla número 1. En este caso hay que indicar tanto los dobles enlaces como los triples, pero con preferencia por los dobles enlaces. Énfasis aquí. Que serán los que dan nombre al hidrocarburo. Llamaremos a esos compuestos eninos. Nombraremos antes los dobles enlaces y luego los triples enlaces. En de alqueno y luego ino de los triples enlaces, alquino. Por ejemplo, en este tenemos una cadena sin ramificaciones, por lo tanto solamente tendremos que contar la cantidad de carbono que hay. Se toma en cuenta, como saben, es de preferencia el doble enlace, por lo tanto se comienza a contar desde donde esté el doble enlace más próximo. Luego, si no hubiera doble enlace, sería el triple enlace y así sucesivamente. Entonces comenzamos desde aquí, 1, 2, 3, 4. Es un buteno. Entonces localizamos dónde se encuentra el doble enlace y luego dónde se encuentra el triple enlace. Vamos, por ejemplo, a tomar esta forma de nombrarlo. Esta es la que más se utiliza en la UPAC. La de primero se coloca el nombre de qué tipo de cadena es, luego a qué grupo funcional pertenece, colocando la localización, el grupo funcional, localización y luego el grupo funcional otra vez. Como en este se presentan dos. Entonces tenemos que sería un buteno, but, en la localización 1 tenemos el primer doble enlace, sería en de alqueno, y en la localización número 1, 2 y 3 tendríamos el triple enlace, ino, y así básicamente se nombraría. Regla número 2. La cadena principal es la que tenga mayor número de insaturaciones, indistintamente. Con insaturaciones se refiere a que tenga dobles o triples enlaces, pero buscando que los números localizadores sean los más bajos posibles. En caso de igualdad, tienen preferencia los carbonos con doble enlace. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, tenemos una cadena carbonada muy larga. Lo que haríamos sin ese conocimiento sería tomar este lado de la cadena, ya que se ve que es la más larga. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sin embargo, no podemos ignorar los dobles enlaces que están presentes aquí. Por lo tanto, la cadena principal la comenzaríamos a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La cadena principal tiene 9, por lo tanto es dona, el prefijo que se le va a dar.
Como podemos ver, aquí en esta ramificación tenemos una cadena más compleja. No es lineal, no se puede definir como hil rápidamente, ya que aquí se ve la presencia de un triple enlace. Por lo tanto, se nombraría de la siguiente manera. Comenzando desde la línea que tiene el doble enlace, 1, 2, 3, 4, en la ubicación 4 tendremos la siguiente cadena. La cadena se nombraría así. Se debe de comenzar a contar desde la ramificación, por lo tanto sería 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y en la ubicación número 3 tendríamos el triple enlace, por lo tanto sería 4, pent, 3 y nil. ¿Y nil por qué? Porque es un triple enlace, y el il porque es un radical, es una ramificación añadida a la cadena principal. Ya podemos concluir con esta parte y ahora nos vamos a nombrar en sí la cadena principal, que sería nona. Este es el prefijo que debería de llevar ya que son 9 carbonos. Y luego nos disponemos a dar en sí la ubicación de cada doble y triple enlace. Como los doble enlaces tienen preferencia, se nombran primero. Entonces la ubicación 1, 2 y 3, en la 1 y 3 tendríamos dos dobles enlaces, por lo tanto sería 1,3 DN. Y en la ubicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la 5 y la 7 tendríamos 2 triple enlaces. Sería 5,7 diino y este sería el nombre que llevaría este compuesto. Con esto acabamos los hidrocarburos alifáticos de cadena abierta. Ahora nos vamos a los hidrocarburos alifáticos de cadena cerrada. Son un poco más sencillos que los primeros, pero si conocemos muy bien la nomenclatura de los de cadena abierta, los de cadena cerrada será aún más fácil. El primero que tenemos son los cicloalcanos. Los cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de las cadenas unidos, formando un ciclo, y tienen dos hidrógenos menos que el alcano del que derivan. Por ello, su fórmula molecular SNH2N se nombra utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre alcano. Aquí se ven algunos ejemplos de cómo sería algunos. El cicloalcano más pequeño sería el ciclopropano, porque es el único que puede formar una figura geométrica cerrada. Es frecuente representar las moléculas indicando solamente su esqueleto. Cada vértice representa un carbono unido a dos hidrógenos. Aquí habría 1, 2 y 3 carbonos, aquí 4. Cada vértice sería un carbono, respectivamente. Aquí lo pueden ver. Aquí de una manera semi-desarrollada y aquí solamente con el método de varillas. Aquí luego tenemos los cicloalquenos, que son hidrocarburos cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con uno o más doble enlaces covalentes. La fórmula general de los cicloalquenos es CnH2n-2. Como pueden ver, aquí hay algunos ejemplos de los cicloalquenos. Y si se fijan en la cantidad de hidrógeno, este es menor a los cicloalcanos, ya que aquí se utiliza uno de esos enlaces para unirse a otro carbono. Y por lo tanto, su cantidad de hidrógeno en los carbonos que tienen un doble enlace es menor. Luego tenemos a los cicloalquinos, que son hidrocarburos cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con uno o más triple enlaces. La fórmula general es CnH2n-4. Este es por el método del esqueleto, el método de las varillas. Aquí se puede ver un ciclopropino, miren cómo se representan con tres rayas. Aquí un ciclobutino y un ciclopentino. Aquí indicando que hay 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. La nomenclatura de los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Regla número 1. Los hidrocarburos cíclicos se nombran igual que los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, del mismo número de átomos de carbono, pero anteponiendo el prefijo ciclo. Como pueden ver, aquí solamente hay 1, 2, 3, 4, por lo tanto sería un butano, pero como es una cadena cerrada, sería un ciclo butano. En la regla número 2 tenemos que si el ciclo tiene varios sustituyentes, se enumera de forma que reciban los localizadores más bajos y se ordenan por orden alfabético. En caso de que haya varias opciones, decidirá el orden de preferencia alfabético de los radicales. Como pueden ver, aquí tenemos un etil, un metil y un propil. Como sabemos, el etil es el que tiene el orden alfabético más alto, o sea, el que va de primero. Luego tendríamos el metil y el propil. Por lo tanto, el primer carbono que vamos a comenzar a nombrar sería este. Ese sería nuestro primer carbono. Y partiendo de ahí, vamos a comenzar a nombrar los siguientes. Tendríamos aquí en la localización número 1, un etil, 1, 2, 3. En la tercera localización, como el metil va primero que el propil, nos fuimos por este espacio. Entonces tendríamos 1, 2, 3, metil, y luego 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, propil.
Y terminamos con el nombre de la cadena principal, que sería un ciclohexano. Y así mismo concluimos con este ejemplo. Un etil, 3 metil, 5 propil ciclohexano. Regla número 3. En el caso de los anillos con insaturaciones, los carbonos se enumeran de modo que dichos enlaces tengan los números localizadores más bajos. En el siguiente ejemplo, como podemos ver, tenemos un ciclohexeno. ¿Hexeno por qué? Porque tiene un doble enlace. Por lo tanto, será un hexeno. Para comenzar a nombrarlo, tenemos que ir desde el doble enlace hasta los siguientes radicales. Como pueden ver, si no tuviéramos en cuenta la regla anterior, comenzaríamos a nombrar desde aquí, pero ya como sabemos que es un anillo con insaturación, comenzamos desde donde están presentes los dobles o triple enlace. Entonces, aquí estaría la posición 1 y 2. Debemos ir contando de esta manera. Si tomamos esta como 1 y 2, cuando vayamos a llegar a la cuarta posición, al siguiente radical, estará en una cuarta posición, como podemos ver, 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, si comenzamos a contar desde aquí, siempre debemos pasar por el doble enlace primero, 1, 2, 3. Esta es la más corta, por lo tanto vamos a comenzar a contar desde esta dirección. Entonces sería 1, 2, 3. En la posición 3 tendríamos un metil, en la 4, en la 5 también, por lo tanto sería trimetil. Y el nombre de compuesto final sería 3,4,5. Trimetil ciclohexeno. Regla número 4. Si el compuesto cíclico tiene cadenas laterales más o menos extensas, conviene nombrarlo como derivado de una cadena lateral. En estos casos, los hidrocarburos cíclicos se nombran como radicales con las terminaciones il, enil o enil, respectivamente si tienen enlaces simples, dobles o triples. En el siguiente ejemplo, vemos cómo las ramificaciones son radicales cíclicos en la cadena principal. Esa sería la cadena principal. Comenzamos a contar desde aquí porque esa es la que tiene una ramificación más próxima y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sería un hexano porque no vemos en ninguna parte un enlace doble o triple. Entonces comenzamos aquí se tienen en cuenta el orden alfabético. Por lo tanto, la palabra ciclo va primero que la palabra met en orden alfabético. La C va primero que la M. Por lo tanto, tomaríamos en cuenta el nombre del ciclo hexil, ya que la H va primero que la P. Aquí todo se basa en el orden alfabético. Por lo tanto, en la posición 1, 2 y 3 tendríamos nuestro ciclo hexil. Hexil porque es un radical. En cambio, si este ciclo hexil tuviera un doble enlace, sería un ciclo hexenil, o si tuviera un triple enlace, sería un ciclo hexinil. Y pasamos al siguiente, en la posición 1, 2, 3, 4, tendríamos al ciclo pentil, como es simple, solamente tiene la terminación il. Y por último tendríamos básicamente nuestro metil en la posición 1, 2. Y al final ponemos el nombre de nuestra cadena principal, hexano. Gracias por su atención. Básicamente eso es todo lo que se puede cubrir o lo más básico sobre la nomenclatura. Lo único que falta son algunos ejercicios que estarán adjuntos a un programa o al resumen en sí mismo para que puedan practicar. Y de paso les voy a dejar un link a una página. Eso lo hará más adelante mi compañero Oliver en su diapositiva. Muchas gracias por su atención.